Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Nueces y Neuronas. Hoy es un día muy especial porque vamos a realizar nuestra primera entrevista. Tenemos aquí a Rebeca Gil, que es profesora de violín y imparte sus clases utilizando el método Suzuki, que hoy nos va a explicar un poco en qué consiste. Antes de nada, Rebeca, me gustaría que nos explicases un poco tu formación y tu trayectoria profesional, cómo ha ido más o menos. Hola, Antonio. Pues bueno, yo me formé en el conservatorio, como la mayoría de músicos, en el conservatorio de Elda, hice todos los grados que había que hacer y después me fui a Castellón a acabar el superior. Estando en Castellón, pues bueno, estuve tocando con diferentes orquestas, pues la más, digamos, importante en ese momento era la Orquesta Sinfónica de Castellón, que estuve 5 años colaborando con ellos. Y bueno, cuando acabé ya los estudios superiores de violín, pues decidí formarme en la metodología Suzuki. Estuve 3 años en San Sebastián y luego pues bueno, he ido formándome haciendo cursos en Murcia, Madrid, Barcelona y sin parar de aprender. Perfecto. Pues ahora me gustaría que nos explicases un poco en qué consiste la metodología Suzuki y sobre todo en qué se diferencia de los métodos más tradicionales de aprendizaje de interpretación musical. Vale, pues vamos a ver, la metodología Suzuki es un poco extensa de explicar, pero vamos a intentar hacerlo lo más cortito posible y que todo el mundo pueda entender. Realmente la metodología Suzuki se basa en la lengua materna, eso es lo más importante. Es decir, los niños aprenden a tocar un instrumento musical al igual que aprenden a hablar, ¿no? Entonces un niño primero aprende a hablar y más tarde aprende a escribir. Con lo cual nosotros lo hacemos de la misma forma. Aprenden primero a tocar el violín y más tarde aprenden el solfeo. Empezamos a partir de 3 años. Entonces la forma de aprendizaje de este método es igual, evidentemente, cuando aprenden a hablar, que es a través de la escucha. Los papás, los tíos, hermanos, siempre cuando hay un nene, un bebé por casa, siempre pues papá, mamá, y van repitiendo constantemente hasta que lo dicen. Y el niño te hace, ¿no? Y tú dices, muy bien, y no te ha dicho nada, pero está muy bien, ¿no? Entonces es de la misma forma, es decir, todos los días escuchan el CD en casa, escuchan las canciones que van a tocar y los papás hacen una formación de violín también conmigo, que bueno, conmigo y con cualquier profe Suzuki. Para que en casa ellos también puedan practicar y de alguna forma pues que los nenes también vean cómo están practicando. Como he dicho, como te acabo de contar, pues el ejemplo este de los niños, ¿no? Que un niño te dice y está muy bien, pues pasa un poco lo mismo en la metodología, siempre vamos a reforzar lo que está bien. Y lo que está mal, pues no quiere decir que no lo vayamos a mejorar, pero no vamos a darle tanta importancia. Se la vamos a dar para corregirlo, pero evidentemente no será algo que digamos, esto está mal, ¿no? Porque esto no lo hacemos cuando aprendemos a hablar. Cuando un nene aprende a hablar, pues todo está bien y al final lo que hacen es aprenden como pueden, como saben, cómo les enseñamos, porque al final depende de dónde estés, depende de la zona, del ambiente, ¿no? Claro, al final incluso de la sociedad, pues vas a hablar de una forma u otra, del país, incluso, ¿no? Del nivel, ¿no? Que tenga cada familia. Entonces, luego es cuando se aprende a perfeccionar el lenguaje, es decir, un niño no aprende a hablar perfectamente a los 2 años. De esta misma forma van a aprender a tocar el violín a través de la imitación, en este caso de los papás y mía, y de la escucha del CD y de los papás también en casa. Y más tarde, más adelante, pues poco a poco vamos a ir perfeccionando todo lo que van haciendo. Con lo cual, algo muy importante es el triángulo Suzuki que llama el propio Shinichi Suzuki, que es el creador del método, que es muy importante, ese vínculo que se crea entre padre, profesor y alumno. Es lo que hace que todo, pues digamos, que fluya y que pueda ir para adelante. Con lo cual, por lo de las diferencias, que si hablo mucho me lo dices. No, está muy bien. Sí, bueno, las diferencias, ¿no? Sobre el método tradicional. Bueno, pues yo creo que al final son un poco las que te he dicho. Yo creo que hay 3 importantes. Una, que es que los niños empiezan a una edad muy temprana, es decir, a los 3 años. En el conservatorio empiezas a los 8. Y cuando entras a los 8 años, además tiene que ser solfeo, instrumento, orquesta, banda, y es como todo muy bien. Entonces, desde los 3 años ya estamos aportando al niño un desarrollo emocional, intelectual, auditivo, de memoria, en fin, en todos los aspectos. Eso es una de las cosas que tiene de diferente, ¿no? Sí, además esa creo que es muy importante porque dices que se aprende de la misma forma que se aprende un lenguaje y casualmente hay ventanas plásticas para aprender el lenguaje, ¿no? Y se supone que pasados los 8 años o no se puede adquirir o se adquiriría con mucha dificultad, ¿no? Entonces por eso me parece interesante que los niños ya con 3 años ya puedan empezar a trabajar la escucha o a experimentar
a través de este método. Claro, como dato curioso, además, viniendo un poco al caso, es que Suzuki, cuando bueno, un amigo suyo le dijo, oye, dale clases de violín a mi hija, él era violinista, japonés, ya para... claro, él dijo, pero yo cómo voy a enseñar a un niño de 3 años a tocar el violín. Entonces él pensó, si el japonés es uno de los idiomas más difíciles que hay en el mundo para hablar, y niños lo pueden hablar, pues oye, el violín no puede ser más difícil que hablar japonés. Entonces su razonamiento de por qué hizo este método fue a través del idioma, ¿no? del lenguaje. Con lo cual es algo que todo lo que se adquiera a esa edad, evidentemente la plasticidad, tú esto lo sabes mucho mejor que yo, es mucho mejor a esas edades. Luego una de las cosas súper importantes además que tiene de diferente es que en la metodología Suzuki no hay una programación establecida. Es decir, el método avanza con el niño. Que el niño está 1 año tocando una canción, mientras no haya ningún tipo de frustración o alguna cosa que el profesor crea conveniente, cambiar de canción, pues bueno, pues 1 año con una canción no importa. O sea, no tiene por qué cuando tenga 5 años tocar X piezas o con esta edad hacer... No. O sea, va acompañando un poco el desarrollo madurativo que tiene cada uno de los alumnos, ¿no? Correcto. En el conservatorio, pues bueno, pues evidentemente hay que hacer unos exámenes. Al final es como un mini instituto, por llamarlo de alguna forma. Entonces tú tienes que seguir una serie de exámenes, de objetivos, y si no los cumples, suspendes. Entonces, claro, esto es súper importante porque cada niño tiene una evolución, cada niño tiene una forma de desarrollo, ¿no? Entonces nosotros nos adaptamos al niño. No es mejor el que va más rápido, no es peor el que va más lento. Entonces yo creo que esto es súper importante. Y bueno, yo creo que esas serían un poco las más importantes. Pero hay una última que sí que me gustaría recalcar, que es que al final, yo creo que los conservatorios, por mi experiencia personal, al final lo que pretenden, al ser un poco esto de pues tienes que cumplir estos objetivos porque probar unos exámenes. Eso es un poco porque lo que quieren es formar violinistas, pianistas, músicos. Y si no haces lo que te digo, no puedes ser músico, ¿no? O, no sé, es un poco como más... cuadriculado, por hablar. Al final es el mismo sistema que el sistema educativo convencional, ¿no? Sí, la escuela, el instituto convencional funciona así. Claro, lo que pasa es que en un instituto, claro, tú entras ahí con 8 años y encima tienes que llevar instituto, conservatorio, es faena doble. Claro. Y eso, para los que hemos estado en conservatorios, mucha tela, ¿eh? O sea, se hace duro. Se hace muy duro. Entonces, claro, el método Suzuki no quiere formar realmente músicos. O sea, Suzuki, cuando creó este método, hay una frase de Suzuki que dice: no quiero formar buenos músicos, sino crear corazones admirables, formidables, ¿no? Crear buenas personas al final. Entonces se trata un poco de eso. Evidentemente que nosotros damos una formación de violín o de piano, de lo que sea, que esté lo más correcta posible. Y si el día de mañana quieren ser músicos y quieren ser, pues bueno, instrumentistas, solistas, pues lo podrán ser. Pero si no, todo lo que han adquirido y todo lo que han aprendido con la música y con el violín, y en concreto con la metodología, les va a ayudar en cualquier campo. Porque si desde los 3 años los niños trabajan la disciplina, trabajan el desarrollo auditivo, la memoria, el compañerismo en clase, el poder tener un objetivo y superarlo, sea cuando sea, sin necesidad de que sea ya, pues eso va a hacer que al final el niño tenga más confianza en él, en que aprenda que trabajando se puede conseguir, que a unos les cuesta más, a otros menos, pero eso no te va a impedir que tú puedas hacer lo que tú quieras en la vida, ¿no? Entonces, digamos que tenemos como una parte a lo mejor más emocional. Que no quiero decir que no hayan profesores en conservatorio que lo hagan, pero que quede claro esto, pero que sí que nosotros apostamos más el enfoque, ¿no? Eso, nosotros apostamos más por la parte emocional del niño. Muy bien, Rebeca, pues ahora me gustaría que nos explicaras qué ha supuesto este método para ti, el conocimiento y el descubrimiento de este método, desde un punto de vista ya más personal y también, por supuesto, profesional. Bueno, pues personal, claro, cuando tú acabas el conservatorio, digamos que tú en el conservatorio tienes 2 ramas, ¿no? Tú puedes elegir la pedagogía o la instrumental. Pero eso tampoco, yo cuando entré al conservatorio tampoco lo tenía muy claro, tampoco es que me dieran esa opción, ni sabía muy bien qué estaba. Y bueno, compañeros míos que han hecho esta rama, al menos cuando yo estudiaba, pues bueno, tampoco es que tuviesen una gran formación pedagógica en este campo. Entonces al final todos nos íbamos a la interpretación. ¿Qué pasa? Que tú cuando acabas tu carrera de violín, pues todos tenemos títulos de interpretación, pero luego ninguno somos nadie. O sea, luego ninguno, evidentemente mucha gente sí, pero digamos que un porcentaje muy alto de los que acabamos una carrera no nos dedicamos a ser concertistas, es decir, no nos dedicamos a ir con nuestro instrumento por el mundo dando conciertos. De violinista reconocido. Eso es, entonces, bueno, pues cuando yo acabé dije, vale, ahora yo tengo que dar clase. ¿Y eso cómo se hace? Porque claro,
pues bien, yo me puedo poner delante de un alumno y enseñar, yo sé tocar el violín mejor que el niño que tengo delante, pero yo creo que un alumno, un niño merecía 100% de respeto, con lo cual personalmente a mí no me gustaba ponerme delante de un niño y no tener ese respeto de no tengo ni idea de pedagogía, no tengo ni idea de cómo funciona el cerebro de un niño. ¿Por qué? Porque eso me ha pasado. Con lo cual yo no quería, o sea, personalmente, cuando yo empecé a estudiar violín en el conservatorio, pues evidentemente pasas por muchas cosas que no son agradables, ¿no? Entonces yo nunca sentí, a lo mejor por parte del profesor, de los profesores de violín, pues no sé, esa cercanía o ese querer realmente enseñar. Entonces a mí me ha faltado un poco esa parte de que el profesor quiera enseñar, que quiera que yo sea buena o que quiera que yo, pues bueno, aprenda lo máximo posible, ¿no? Entonces fue cuando dije, yo tengo que hacer algo, o sea, yo necesito formarme porque necesito que la persona que tengo delante realmente o sea, tiene que tener un respeto, ¿no? O sea, no hacia mí, al revés, yo hacia ese niño. Entonces, por eso, mi profesor de violín, de superior, me dijo que su mujer estaba haciendo esta metodología, que también es violinista, y fue además la primera en formarse en esta metodología en la provincia de Alicante. Y me gustó mucho. Me gustó mucho porque realmente tenía lo que yo no había tenido, ¿no? Lo que creo que falta. Lo que me faltó como alumna, ¿no? Lo que me faltó como alumna, sí. También es cierto, claro, que yo empezaba con 8 años. Es que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final digamos, esa cercanía o ese no te preocupes, no pasa nada, repítelo, al final con trabajo se supera, ¿no? Digamos que te vayan creando esas pequeñas metas y saber que tú las puedes conseguir, pues bueno, no lo tenía, porque como hemos dicho antes, pues claro, tienes que hacer unos exámenes y luego al final del trimestre tenías, entonces necesita mejorar, progresa adecuadamente, Entonces claro, yo tenía muchos necesita mejorar en violín. Al final el problema de todo eso es que tenemos que entender que el cerebro, como aprende, es cometiendo errores. O sea, lo que hacemos es que cometimos un error, hay una reorganización o reestructuración a nivel cerebral, se vuelve a someter al individuo a esa experiencia, ¿no? Hasta que va desarrollando una capacidad, que es un poco el problema del sistema educativo o del sistema tradicional, a lo mejor de enseñanza, de interpretación musical, ¿no? En el que te equivocas y te inciden mucho en, ¿no? Esto está mal. Es que eso... Pero en todo, no pasa solamente a la hora de estudiar en un instituto o tocar el violín. O sea, cuando algún niño hace algo mal, ¡eso está mal! No, bueno, pues está mal, pero a lo mejor podemos usar otras palabras, ¿no? O sea, metodología Suzuki además utiliza un vocabulario que sea un poco más cariñoso, ¿no? O sea, porque tú puedes decir que en lugar de eso está mal, decir cachuchurrío, ¿no? Por ejemplo. Entonces al final es un poco eso, ¿no? Es un poco la cercanía. Y eso yo creo que es lo que buscaba. Buscaba personalmente que mis alumnos tuviesen un poco lo que yo no tuve, ¿no? Esto es como los padres que dicen, no, yo quiero que mi hijo tenga lo que no tuve yo. Pues me pasa un poco así también. Y entonces, claro, a nivel profesional, pues todo esto que te estoy contando, el hecho de ver que no me he equivocado, ¿no? Que puedo ponerme delante de un niño y respetarlo y saber que lo que he hecho está bien. A nivel profesional estoy orgullosa de haberme formado, evidentemente de seguir formándome, porque creo que un profesor no puede dejar la formación nunca. Ni un instrumentista, ni un profesor, ni un médico, en fin, hay muchas carreras, ¿no? En las que... Pero es que al final cuando tú trabajas con el desarrollo de un niño y estás en su vida y tú formas parte de su desarrollo emocional, intelectual, físico incluso, ¿no? Porque claro, si yo no le corrijo la postura, pues al final va a tener un desvío de columna, en fin, cuando tú estás involucrado en el desarrollo o en la vida de un niño, ostras, hay que saber lo que se hace, yo creo, ¿eh? Y eso es muy importante, súper. Pues basándote en tu experiencia como profesora en esta disciplina, ¿no? En esta modalidad, me gustaría que nos explicases un poco, desde tu punto de vista, uno o dos pequeños cambios que tú introducirías en el sistema de enseñanza tradicional, no sé, para ocasionar alguna mejora, ¿no? Desde tu punto de vista. Uno o dos son pocos. Bueno, pero vamos a decir uno o dos. Vamos a decir uno o dos. Pero son pocos. Bueno, yo creo que al final lo que hace que cambie, lo que yo cambiaría es todo lo que tiene el método Suzuki que no tiene otro. Que no hayan una serie de exámenes, que cada niño avance a su ritmo, que, en fin, que el profesor realmente tenga, digamos, que una formación pedagógica
¿no? O sea, no simplemente porque, claro, yo, igual que yo acabé la carrera, podía haberme hecho unas oposiciones y... Aunque tampoco salen muchas oposiciones de conservatorio, la verdad, con lo cual es un poco complicado, ¿no? En este sentido, porque el profesorado no se mueve mucho tampoco, no se mueve mucho en cuanto a que no hay nuevos profesores. Hay muchos profesores jóvenes que vienen con muy buena formación, que además están haciendo otro tipo de metodología, no solamente Suzuki, pues Willems, Dalcroze, metodologías que están saliendo ahora nuevas de solfeo. Y claro, pues no tienen esa oportunidad. Entonces tampoco exigen, por ejemplo, que los profesores, digamos, que continúen con esa formación. Entonces está un poco anticuada. Y aparte es un campo, o sea, un poco hermético, ¿no? Hay una serie de profesores que parece que es difícil mover, ¿no? Por lo que me cuentas. Sí. O sea, bueno, esto es así. Esto no se puede. No se puede. Entonces, claro, es complicado porque no deja que nuevos profesores puedan acceder a este tipo de centros para dar otro enfoque, que yo creo que al final es de lo que se trata. O sea, no podemos seguir en el conservatorio con la misma metodología, con el mismo pensamiento de hace 30 años de cuando yo estudié. Claro. Que cabe decir que hay profesores individualmente que sí que lo hacen, que sí que, claro. O sea, hay que generalizar, pero sí que hay profesores que están en conservatorios. En Murcia, por ejemplo, hay una profesora que hace métodos Suzuki en el conservatorio. Los hay, pero claro, estamos hablando de que hay muchos conservatorios en España. Pero ya es iniciativa propia del profesor, ¿no? Eso o sea, el sistema no exige reciclaje, ¿no? Eso es correcto. O no da la posibilidad a nuevos profesores formados con nuevos métodos para entrar y poder dar clase. El reciclaje es súper importante, o al menos el hecho de decir, pues bueno, hay que hacer esta serie de cursos obligado, ¿no? Bueno, es que hay que seguir formándose. Entonces se cambiarían muchas cosas, como te he dicho, pero bueno, yo creo que al final son las diferencias que te he contado antes. Las diferencias que hay son las tres más importantes que te he comentado. Muy bien, pues ya para acabar, me gustaría que nos explicases qué cogerías de este método y qué cosas podríamos aplicar de este método a otros ámbitos distintos que no tengan que ver con la formación musical, ¿vale? Cualquier otro campo, cualquier otro método, ¿qué crees tú que nos podría ayudar? Pues yo creo que se podría aplicar a cualquier campo educativo, ¿no? O sea, no creo que haya ninguno en concreto en el que se pueda aplicar, porque al final se trata de aprender de una forma también lúdica, de una forma conforme el desarrollo de cada niño, a través de la repetición, del refuerzo positivo. Entonces yo creo que al final en cualquier campo en el que pueda entrar todos estos términos puede servir. Yo creo que en los idiomas iría perfecto, porque además la base es la lengua materna, con lo cual estamos hablando de un lenguaje. La música es un lenguaje, con lo cual en cualquier lenguaje lo podríamos aplicar. Y luego en cualquier materia que pueda, ya te digo, que pueda tener estos términos de desarrollo, además de emociones, donde podamos tener un poco más de contacto con el alumno, también súper importante, que sea un poco más cercano, ¿no? También. Y siempre un ámbito un poco más lúdico, más divertido. Y yo creo que así se aprende. Claro, a mí se me ocurren varias disciplinas, ¿no? Por ejemplo, aprender a bailar se podría hacer de esa misma forma, ¿no? Sí. Si los niños se inician en una práctica deportiva, ¿no? Eso es. Pero claro, yo creo que el problema que supone esto no es la metodología tradicional que tenemos, que viene toda del sistema educativo que todos hemos vivido, ¿no? En el que estamos inmersos, que nos exige aprobar una serie de exámenes, asimilar una serie de contenidos, además a un ritmo muy concreto, no se respeta el nivel de desarrollo de cada uno de los alumnos, ¿vale? Entonces, bueno, sí que tendría múltiples aplicaciones, pero claro, parece que hay muchas barreras, ¿no? en la sociedad como para aplicarlo en diferentes campos donde podría ser muy útil. Además de que también creo que el hecho de que, claro, o sea, que si un padre se implica, por eso en la metodología Suzuki, Shinichi Suzuki hablaba del triángulo, de padre, profesor, alumno. Claro. Evidentemente necesitamos el apoyo de los padres en esto, ¿no? Se nota mucho, yo personalmente, con los niños de mi escuela, pues el papá que se implica o la mamá que se implica, pues a lo mejor el niño no es que tenga las mayores habilidades del mundo, pero trabajan y progresan. Entonces, claro, esto también es un problema, ¿no? Porque también es cierto que cada vez los papás también necesitan más formación, trabajo, claro. Ahora mismo la vida es muy ajetreada para los padres, necesitan estudiar, trabajar, llevar una casa, o sea, demasiadas cosas. Entonces parece como que sacar tiempo, ¿no? Como para dedicarlo a los hijos, que es un poco fuerte, pero es cierto, cuesta un poco. Entonces, claro, pues esto perjudica en algunos campos, ¿no? Antes, pues bueno, siempre hemos visto esto de
cuando éramos pequeños, el profesor me ha castigado. ¿Qué has hecho? Algo has hecho. Ahora ya no, ahora ya Y ahora perdido eso todo. se ha perdido un poco. A mí, de hecho, me ha parecido muy interesante del método Suzuki la implicación de la familia, ¿no? Me ha parecido algo esencial. Sí, es que también ten en cuenta que empiezan con 3 años, con lo cual, si yo tengo un niño de 3 años y yo le enseño a tocar chiqui chiqui bam bam, o le enseño la posición del violín, bueno, chiqui chiqui bam bam es un ritmo que hacemos en el violín, o le enseño la posición, claro, yo qué le digo al niño, ahora todos los días tienes que practicar 10 minutos y hacer esto y corregirte tú mismo, es imposible, o sea, no se puede. Además de que realmente si todo lo comparamos con la lengua materna, un niño no se corrige solo. O sea, cuando un niño, en lugar de decir ajo, dice gato, pues es la mamá o el papá o el tío, el hermano o el abuelo quien le dice que no, es gato, es ajo. Entonces, claro, al final si todo lo comparamos con la lengua materna, que es la base de la metodología, pues al final siempre vamos a tener la respuesta ahí, realmente. Además, todo el mundo, si no hay ningún tipo de problema, aprende perfectamente la lengua materna. Sí, sin ningún tipo de... Y además de una forma... De hecho, si no hay ningún tipo de problema, todo el mundo habla perfectamente, sabe hacer las entonaciones que hay que darle, ¿no? Porque también entonamos cuando hablamos y hacemos música también. La música está en todos los sitios, entonces este tipo de cosas que parecen una tontería, ¿no? Incluso la entonación que se le da a la hora de hablar, la aprenden los niños, es que es brutal. O sea, yo tengo niños que hablan como los padres, pero hasta las entonaciones es lo mismo, con lo cual a la hora de tocar el violín es exactamente igual. El violín, aprender un idioma, bailar, como has dicho, o sea, es estupendo. O sea, yo creo que cualquier disciplina se podría aplicar. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos explicado el método Suzuki. Yo creo que es muy interesante, creo que a la gente que no sepa de qué va, pues creo que le puede interesar bastante. Sobre todo el tema de que se puede aplicar a cualquier ámbito educativo. Eso me parece, ya solo por eso creo que sería digno de que todo el mundo lo conociese. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rebeca. Gracias a ti, a Nueces y Neuronas, por hacer que, bueno, pues esta entrevista al final... hacer ver un poquito más, o sea, hacer a la gente ver que hay otro tipo de metodologías, que no solamente existe la metodología tradicional, que podemos hacer otras cosas también que son divertidas, que ayudamos también a nuestros pequeños y que además algo muy importante es compartir tiempo con nuestros hijos, que eso es lo que también hay que valorar en estas cosas. O sea que muchas gracias por esta entrevista. Pues me parece un colofón perfecto, así que... nos volvemos a ver dentro de poco, nos veremos en otro tipo de vídeo, en otra entrevista y bueno, esperemos que la hayáis disfrutado. Si os ha gustado, dadle a like, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!